¿Cómo están? Mi nombre es Silvia y estamos en el canal de Tejiendo con la Abuela Tere. Hoy les muestro la terminación que le hice a esta Rebeca o saquito al que llamé Matilda. Bueno, miren qué bonito que queda. Lo hice tanto en las mangas como en la parte de atrás. Ahí les muestro bien. Y es una rebequita porque es un saquito, en realidad un suétercito más corto. Esto es ideal para usar arriba de un vestidito. Como es talle de 0 a 1 mes, lo que hice fue, por el lado de atrás, colocarle botones para que sea más fácil a los papás colocarle esta chaquetita a los más chiquititos. Así que bueno, yo comencé como el saco, la chaquetita Elena, así haciendo los aumentos. Exactamente igual, tiene otra cantidad de puntos, se los voy a dejar en el primer comentario, les voy a dejar fijado la tabla de medidas, ¿sí? Un link azul, ustedes van a picar ahí y los va a llevar a la tabla de medidas. Les voy a dejar escrito también cómo distribuir los puntos, la cantidad de aumentos que hice y como siempre lo que mide y lo que pesa. Si ustedes quieren hacer esta rebequita y no se animan, nada, me dejan en comentarios, me dicen, lo hacemos juntos y no hay ningún problema. La semana que viene lo tejemos completo, ¿sí? Recuerden, esta parte, todo el canesú, es exactamente igual como yo hice la chaqueta Elena. La diferencia para hacer este voladito es que las mangas las tejí abiertas, ¿sí? No tejí nada en aguja circular en esta chaqueta. También yo les expliqué en un primer video hace mucho tiempo, como 2 o 3 años, cuando abrí el canal, cómo hacer la manguita en plano. Pero de nuevo, si lo quieren hacer, lo hacemos desde cero juntos. Bueno, a continuación les dejo el paso a paso para tejer este volante o esta puntillita que no recuerdo si les dije, pero la hice a crochet, creo que no. Bueno, para los que no se animan a tejerla con a 2 agujas, ¿sí? Las terminaciones, les dejo la opción para hacerlo con aguja de ganchillo o crochet. Me encanta cómo quedó esta rebequita. Así que bueno, los dejo con el paso a paso. Vamos a ver entonces cómo hacemos este terminadito, esta especie de voladito. Y hacemos, lo que vamos a hacer es, del lado del derecho del tejido, vamos a cerrar los puntos. Como siempre, primer punto lo paso sin tejer, tejo el segundo y el anterior lo paso sobre el último. Y así vamos cerrando uno a uno los puntos de la terminación. Recuerden que esto es lo mismo para las manguitas. Bueno, me quedo cerrando porque tengo mucha cantidad de puntos y nos vemos sin cortar hebra. No corten la hebrita por si se adelantan. Nos vemos al final. Bueno, ya estoy llegando a los últimos puntos. Vamos a tejerlos juntos. Recuerden que no vamos a cortar hebra. No saben el frío que está haciendo en Buenos Aires. Como hacía muchos años no teníamos. En el 2017 nevó. Y bueno, estamos alerta acá, cerquita de la ventana, esperando a ver si vuelve a nevar. Que es un fenómeno que aquí en Buenos Aires no sucede. En la capital federal. Bueno, les di un poquito de charla mientras terminaba ahí de cerrar. Vamos a retirar las agujas circulares y ahora vamos a tomar una aguja de crochet. Y ahora con mucho cuidado vamos a enhebrar nuestra agujita. En mi caso voy a usar una 2,5, que es la que se adapta al grosor de mi hilado, de mi lanita. Y voy a hacer 2 cadenitas de altura y 3 cadenitas más. 1, 2, 3. En total 5. Giro el tejido y del lado del revés lazo, y tomo lazada y cuento. Este es el que ya está usado, cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto, como estamos del revés, por ahí nos cuesta un poquito, pero nada es imposible. Traemos hebra y vamos a cerrar con una media vareta. Y vamos a formar un arquito. De nuevo, hacemos 1, 2, 3 cadenitas para separar. Vamos a tomar hebra y vamos a contar
1, 2, 3 y en el cuarto punto insertamos la aguja. Vamos de nuevo, 1, 2, 3, 4. Al estar del revés y como veníamos tejiendo con aguja normal, por ahí se traba un poquito, pero despacito lo vamos a lograr. Ahí, la costumbre de hacer vareta. Hacemos una media vareta. Una vez más. Una cadenita, 2 y 3. Tomo lazada, cuento. 1, 2, 3 y en el cuarto punto inserto la aguja. Traigo la hebra del ovillo. Cuando tengo mis 3 orejitas en la aguja, saco todo junto. Paso, paso. Y esa es una media vareta. Así vamos a continuar haciendo de estos puentecitos hasta llegar al final del tejido. Los veo en un ratito. Bueno, nuevamente vamos a hacer los últimos juntos. Recuerden, 3 cadenitas para separar. 3. Tomo hebra. Cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto inserto la aguja. Si van a tomar las 2 hebras del punto, cerciórense de hacerlo. Bueno, como saben, yo estoy mirando a través del celular, me cuesta un poquito más, pero para ustedes les va a hacer más fácil. Entonces toman las 2 hebras y sacan y hacen la media vareta. Si toman una sola hebrita del punto de base, siempre tomen una sola hebrita, así esto también queda prolijito. ¿Tomé las 2? Sí, tomé las 2. Bueno, vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenitas de separación, vuelvo a tomar hebra y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto punto de base, ahí inserto la aguja. Van a sentir un poquito de ruidito porque están comiendo los gatos. Tomo y cierro todo junto. Muy bien, ya tengo toda la base lista para empezar a hacer esta hermosa puntilla o terminación, como quieran llamarlo. Vamos a levantar de nuevo 2 cadenitas, 1 y 2. Vamos a girar. Y ahora estamos del derecho del tejido y en el primer arquito vamos a hacer una vareta, una segunda vareta y una tercera vareta. Vamos a sacar un poquito más de hebra. Ahora vamos a tomar hebra y en vez de hacer un grupito de varetas aquí en el otro arquito, lo vamos a hacer en el pilar este, en el que separa entre arquito y arquito aquí, ¿sí? De costado, en estos. Y volvemos a hacer una vareta, dos varetas y 3 varetas. Ahora vamos a hacer el grupito de 3 varetas en el espacio del arquito. Tomo hebra, una vareta, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer las varetas aquí, en el palito, ¿sí? En la parecita que separa entre un puentecito y el otro. Tomo hebra, inserto la aguja en el pilar y ahí hago una vareta, 2 y 3. Y vuelvo a hacer el grupito en el espacio del puente. Y así voy a continuar tejiendo hasta el final. Los veo en el último puentecito y los tejemos juntos. Muy bien, vamos a hacer juntos entonces el último tramito. Ya hice en el pilar mis 3 varetas, ahora nos tocan en el espacio del puentecito y hacemos 1, 2 y 3. Ahora nos toca el pilar. Hacemos 1, 2, 3 varetas
Y acá nos encontramos con el último puente. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo que como iniciamos, y para eso hacemos una primera vareta. Recuerden, estoy en el huequito del puente, ¿sí? Del último puentecito. Una primera vareta. Tomamos hebra. Una segunda vareta. Una tercera. Y recuerdan que subimos con dos varetas, dos cadenitas, perdón, al inicio. Entonces vamos a hacer, tomo hebra y me voy a ir a la, vamos a acomodar acá, tomo hebra y cuento 1, 2, en la tercera cadenita, ahí voy a hacer una media vareta, que va a tener la misma altura que las dos cadenitas que hicimos de subida. Ahí ya puedo cortar la hebra. Cortamos. Vamos a retirar el ovillito. Vamos a cerrar, ¿sí? La puntada, la última cadenita, ajustamos bien y con una agujita que me olvidé de traer vamos a ocultar esta hebrita. Espérenme que voy a buscar la aguja. Vamos a tomar una aguja lanera, si tienen de punta roma mucho mejor, si no, no importa. Vamos a enhebrar. Si la aguja es de punta roma, van a ir perdiendo la hebra como siempre, ¿sí? Insertando ahí en los puntitos. Para ir perdiendo. Si no tienen con punta roma y no quieren que se les enganche, lo hacen con la parte del ojito. ¿Sí? Se van metiendo, miren así. Con la parte de atrás de la aguja para no enganchar nada. Ahí se desenhebró, pero no importa, lo ajusto. Y ahora voy a ir hacia atrás, voy a llevar la hebrita hacia atrás. Voy a ir del revés del tejido. Y voy a hacer lo mismo por el revés. Igual recuerden, como siempre les digo, las prendas hechas a mano, siempre recomienden que el tejido artesanal se lave a mano para que perdure mejor no solo el material, sino, bueno, nuestro trabajo, ¿sí? Que nos lleva tiempo. Es un trabajo, un tejido delicadito. Bueno, ahí ocultamos hasta la última partecita. ¿Qué les pareció esta puntilla o este volante? Para aquellos que no se animan a hacerlo o tienen hacerlo a dos agujas, tienen esta manera de hacerlo a crochet, súper fácil, que lo pueden aplicar a cualquier trabajo. Y que bueno, que tienen otra manera también, ¿sí? Otra formita para la colección. Bueno, miren qué bonito que queda. Súper delicado. Ahora yo lo voy a coser y se los voy a presentar. Ya hecho, miren qué bonita la manga. Bueno, me pareció súper delicado para una prenda de bebé, pero como les digo, la pueden usar en en una toalla, en lo que quieran, en una bufanda. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora les dejo una foto del trabajo terminado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video y no se olviden de tejer.